Pues yo me leí Ok. todo el texto y pues me parece muy bueno esa tecnología, aunque a la parte no estoy de acuerdo con ella, porque con esa tecnología 4.0 se reemplazaría mucho la mano de obra. Entonces es ahí donde muchas personas quedan sin empleo y pues es muy buena la tecnología. Ya la había visto en el colegio, profe, en 11 la miré y sí, a pesar de las desventajas que tiene, es muy buena. Pero, ¿y qué entendiste de qué se trata eso? O sea, ¿qué qué temas toca eso? Por qué reemplazaría la mano de obra? ¿Qué piensas vos de eso? Pues yo pienso, profe, que sería como un ahorro para la fábrica, porque así ya no con esos aparatos que se instalan, ya no habría que gastar Ujú. tanto dinero en trabajadores, entonces sería como una ganancia para la fábrica. Sí, ok, muy bien. ¿Otra persona nos quiere comentar algo de eso? Me dice Daniel que le está fallando la conexión. Entonces, voy a escribir que también pueden escribir. Si no pueden hablar, pueden escribir. Es cuénteme, digamos, qué leyeron sobre, de qué se trata. O sea, Maritza nos expresa una preocupación y es que probablemente esto reemplazaría mano de obra. Y, pero cuéntenme ustedes, otras personas, de qué se trata eso de Industrias 4.0 o si leyeron algo sobre Internet de las cosas, vieron la presentación o eso de Big Data, ¿qué es Big Data? A ver, cuéntenme un poquito sobre eso. Bueno, si no me toca entonces por dedocracia, si no quieren hablar. Va, por ejemplo, cuénteme, Milton, usted que normalmente participa, cuénteme qué leyó sobre eso. Profe, buenas tardes. Pues sí, en respecto, en base a lo que decía la compañera, es algo que igual sí, sí nos va a perjudicar bastante, porque digamos lo que, digamos un ejemplo, en un futuro, en la fábrica, eso ya vendría siendo obviamente disminuir mucho los trabajadores y solamente el uso de personas. Es Ah, se le dejó de algo que escuchar sí, a Milton. ¿me escucha, profe? Ahí sí, pero se me perdió un rato lo que estaba diciendo. Profe, que en base a lo que dijo la compañera, obviamente es algo que nos va a perjudicar en Sí. un futuro porque las empresas solamente ya tendrían, pues digámoslo así, puras maquinarias, ¿no? Entonces, el uso de personas que solamente necesitaría sería como para hacerle mantenimientos y cosas así. Entonces, pues sí, también, o sea, en base a lo que dijo la compañera, es algo que también nos va a perjudicar a nosotros en un futuro, aunque también tiene muchas cosas buenas, sí, pero es eso, profe. Ok, muchas gracias. Otra persona que nos quiera contar sobre lo que leyó. Me han contado sobre las preocupaciones, pero todavía nadie me ha dicho, bueno, exactamente qué es eso de Industrias 4.0, qué leyeron sobre eso. Cuénteme, por ejemplo, Iván Figueroa, que está por ahí. A ver, Iván, ¿me escucha? Dice que tiene internet lento. Entonces, escríbame por acá. Los que no puedan hablar pueden escribir aquí por el chat, ¿listo?
A ver, alguien que pueda hablar, que no se le haya, que no tenga problema con el, con el parlante, con el micrófono, perdón. James Erazo, cuénteme un poquito de lo que leyó. Muchachos, los escucho. John Edward Castaño. Presente, profe. Ok, John Edward. John Edward, cuénteme un poco sobre de qué se trata eso de Industrias 4.0, ¿eso qué es? ¿Eso cómo se come? Pues sería algo así como las nuevas tendencias que se están usando en las industrias a raíz de la llegada de Internet, ¿no? Ok, sí, sí. Y entonces ¿Y que cómo que dice ha que escuchado ahora, usted esas tendencias? por ejemplo, ahora ya está lo de las telecomunicaciones industriales, que permite Ujú, controlar máquinas desde dispositivos móviles y así. ujú. Entonces eso pues, Es- digamos que desde mi punto de vista una ventaja que trae para los trabajadores es que les facilita más el trabajo, hace que no tengan sí, que hacer tareas que a lo mejor antes los enfermaban. Entonces eso sería como el punto positivo ahí como para hacerlo un contrapeso a las otras opiniones. claro. Muchas gracias, John Edward. Sí, Bueno, bueno, digamos que eso trae pues varias opiniones de cosas buenas, cosas malas, ¿cierto? Entonces, en principio, el tema es que ustedes saben que la tecnología pues es algo que eso sigue creciendo, así a uno le guste o no le guste, ¿cierto? O sea, la tecnología siempre va a estar a la vanguardia, digamos, de las necesidades de las empresas y pues está, digamos que en la potestad de cada industria o de cada empresa adaptarla o no, ¿sí? Entonces, digamos que viendo aspectos positivos, es lo que dice John Edward, digamos, mm, hay labores de demasiado riesgo, ¿sí? Donde realmente, pues, una mano, digamos, ayuda, una mano amiga, por ejemplo, de un robot colaborativo, pues podría servir de bastante ayuda, ¿cierto? Y hay aspectos de pronto, pues complicados como el tema del empleo. Entonces, ¿qué pasaría? Yo creería que cada industria debe hacer su propia adaptación de tal manera que sea un equilibrio entre las dos cosas, entre una mayor competitividad, porque el problema es ese, el problema es que así, digamos, uno no quiere adaptarse a los cambios tecnológicos. El problema es que en este mundo en el que estamos, que es un mundo capitalista de competitividad, ¿sí? Entonces, digamos que mientras tú estás desarrollando o produciendo algo, es posible que otra persona te aventaje por tener una tecnología o no, ¿sí? O sea, por ejemplo, haga las cosas más rápido o haga las cosas más baratas. Y entonces ese tipo de ventajas son ventajas competitivas que le pueden a uno o a determinada industria quitar algo de mercado, quitar algo de ventas. Entonces, por eso, pues las empresas y las industrias tienen que estar a la vanguardia de cuál es la forma más rentable de producir, ¿sí? Y, y cuáles tecnologías puedo adaptar y cuáles no, que no me vayan a afectar pues tampoco el tema del empleo, ¿no? Porque obviamente ustedes saben que cualquier empresa necesita capital humano, así el nivel de tecnología sea muy alto. O sea, el capital humano se requiere porque nomás el hecho de estar pensando en el mejoramiento continuo, ¿sí?
es algo que es característico de los humanos, no de las máquinas. Es decir, las máquinas son buenas para responder preguntas, para resolver ejercicios, para, digamos, hacer labores, ¿cierto? Pero las máquinas por el momento no son tan buenas haciendo preguntas, ¿sí? O sea, no son tan buenas, eh, digamos, construyendo, digamos, planes, ¿sí? O haciendo preguntas para el futuro. Entonces, por el momento los humanos somos mejores en eso, ¿sí? Entonces, de cualquier manera, la industria todavía necesita de capital humano y lo que tiene que abogar cada industria es de qué manera adapto mi tecnología sin sacrificar, pues obviamente a, a las personas, porque a las personas con seguridad las va a necesitar para X o para Y motivo. Pero lo que sí, digamos, es una realidad y por lo cual, digamos, que estos temas se están tocando hoy en día, no en Colombia, sino en todo el mundo, es que el acceso a la información y todo lo que implica, digamos, el Internet, pues ofrece ventajas competitivas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, no sé cómo les pareció la charla que les envié. En la charla que les envié decían claramente un tema sobre eh, hoy en día ya no se vende igual que antes, ¿no? Anteriormente usted tenía un producto, lo vendía, ¿cierto? Y los que lo necesitaban lo compraban, ¿sí? Ahora parece que ahora son las personas las que, digamos, necesitan un producto personalizado, así y así, que es lo que les sirve, ¿cierto? Entonces son las personas las que buscan por internet, o sea, casi que no es de pronto, anteriormente solamente digamos, el camino era que la industria llegaba a la persona. Resulta que ahora la persona llega a la industria, es decir, la persona en su búsqueda de conseguir lo que necesita, entonces llega a la industria y al canal de ventas para solicitar algo que cada vez lo requieren más personalizado, ¿sí? Entonces, digamos, desde que se inventaron, digamos, las impresoras 3D, por ejemplo, hoy en día ya las personas pueden fabricar piezas, etcétera. Entonces, cada vez temas más personalizados que si es un forro de celular. Anteriormente, pues los forros de celular pues, eran de un solo tipo y punto, ¿cierto? Pero hoy en día usted lo puede conseguir que con su nombre, que con la foto de no sé quién, que si se así. Entonces, ese nivel de personalización y ese nivel de detalle obliga a que la industria tenga que cambiar y tenga que adaptarse a ese tipo de cosas. Es decir, teniendo en cuenta como al cliente, tengo que hacer lo posible por sistematizar, digamos, mi proceso para poderle dar gusto a ese cliente. Y eso es más o menos la razón de ser pues, de que se han desarrollado tantas tecnologías para obtener sobre todo, un tema muy importante en esto, es un tiempo de respuesta adecuado, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué cosas han pasado con las ventas por Internet y cómo se ha mejorado? Entonces, por ejemplo, en algún momento usted hace una búsqueda de un artículo en Internet y usted, digamos que le da clic en el botón de comprar, ¿cierto? Usted dice, comprar este artículo. Y resulta que en el momento que usted le dio clic, otro vendedor de la misma empresa, ¿sí? Hacía, digamos, 30 segundos, había vendido ese artículo, ¿sí? Entonces, en el momento que le dio clic, aparentemente había un artículo, porque solamente, pues, pasaron 30 segundos entre una venta y otra, ¿sí? Entonces resulta que en el momento que usted le dio clic, pues ya el artículo se acababa de vender hace 30 segundos. Entonces, esos vendedores, digamos que corren tienen que, pues tienen que tomarse el trabajo de ofrecer una disculpa y después de que usted vio que sí habían artículos, decirles, ve, lamentablemente el artículo se vendió. Y entonces, pues el tiempo de entrega ya no son 3 días, sino serían un mes, ¿sí? Porque normalmente eso no devuelve la plata.
Entonces, cuando a usted le dicen eso, usted está comprando y ahí decía que en 3 días me entregaban y que ahora me van a entregar en un mes. ¿Cuál sería su opinión sobre ese vendedor? ¿Quién me puede colaborar ahí? ¿Qué pensaría uno sobre ese vendedor? Muchachos, ¿me están oyendo? Profe, ahí el vendedor tenía un problema. Yo creo que la información o la tecnología tenía que estar más informado, en el sentido Exacto. de estar más actualizado al sistema y decir al cliente, vea, Eh, el sistema hace esto y esto y esto. Entonces el error del cliente es no estar actualizado y no estar informado para vender un buen servicio con todas sus recomendaciones. entonces la pregunta, Arsenio, sería, después de que a usted le pase eso, digamos que usted es el comprador y a usted un producto que decía que le va a llegar en 3 días, ahora le dice que le va a llegar un mes y no le devuelven la plata, ¿usted qué piensa ahora de ese vendedor, o sea, o de esa empresa? ¿Cuál es Si yo fuera cliente o fuera el vendedor. el cliente? Si usted fuera el cliente, sí. Para mí que el cliente, el vendedor, yo siendo cliente, el vendedor es mal vendedor porque no está informando lo que es y no decide las Exacto. consecuencias que pasa cuando compra un producto. Claro, pero como en este caso, digamos, la venta era por internet, el tema es que usted se lleva una mala imagen de esa empresa, ¿cierto? Claro, no es malo, no sirve directamente, en pocas palabras. Exactamente. Entonces, ese tipo de cosas de las ventas por internet, que cuando se, digamos, pasaron 30 segundos y acabaron de vender el artículo y usted, entonces, eso implica, digamos, una mala reputación para la empresa, ¿sí? Y empiezan a decir, no, ese vendedor no cumple los tiempos. O sea, nadie de pronto va a entender que fue una cuestión de segundos, nadie se va a poner a pensar, sino que simplemente a usted le va a quedar, es que le incumplieron. ¿Cierto? Entonces, una de las cosas de esto de Industrias 4.0 es que toda la empresa, completamente la empresa, esté sincronizada. Aquí me dice Daniel que en pocas palabras uno diría que lo robaron. Exactamente, uno piensa eso, ¿sí? Aunque le llegue el producto en un mes, pero usted se lleva una mala imagen. Entonces en este tema de este tipo de ventas por Internet, pues lo que hace Industrias 4.0 es sincronizar todas las etapas de la empresa que estén como jugando todas al mismo tiempo. ¿Cómo así? Entonces lo que ahí se refiere es, por ejemplo, que en el momento que un artículo, ¿sí? Es, digamos, movido de un stand, ¿sí? De una bodega o algo así, porque una de las tecnologías son, por ejemplo, tecnologías RFID o GPS para productos, que es que los productos como tal tengan un chip, ¿sí? Tengan un integrado que se le pueda hacer rastreo a todo momento, en donde exactamente se encuentra ese producto o esa caja. Entonces, en el momento que alguien toma el producto de la bodega, inmediatamente eso, digamos que de forma automática, se actualiza el inventario de la empresa y si antes ya habían 10 unidades, ya automáticamente aparecen 9. Entonces ya la página o el vendedor o lo que sea ya tiene actualizado su software, ¿cierto? Y ese tipo de cosas como la que debe pasar no pasaría porque todo está, digamos que en Internet, ¿sí? Todo se mueve al mismo tiempo. Y de esa manera la trazabilidad de los productos, pues es, eh, es muy Profe, precisa. O sea, ¿sí? una pregunta, lo que está explicando ese punto es, si hablamos teóricamente, si yo, hoy día la tecnología, la que está avanzando, a raíz de ese problema que está contando usted esa historia, uno puede crear o ya está el sistema que yo compro un producto y compro el chip, diga, está instalado el chip en el producto y yo cuando lo compro automáticamente diría, este es producto de Arsenio, o sea, no en el sistema de inventario dirá, ya está comprado, ya no hay más que vender, algo así. Exactamente. Eso es una de las tecnologías, en este caso en el SENA, que es una planta que nos instalaron apenas eso fue como
en marzo, como en febrero. Yo creo que fue antecitos del COVID-19, ¿sí? Instalaron una línea de plantas que tiene esta tecnología que se llama RFID. ¿Y qué es esa tecnología? Es una tecnología en la que hay un integrado que está instalado en el producto, ¿sí? Está instalado, haga de cuenta, una burbujita negra, ¿sí? Donde esto está pegado al producto y en esa burbujita negra hay un integrado que se puede leer y se puede escribir. ¿Cómo así que puede leer y se puede escribir? Es decir, cuando ese producto pase por cierta parte, yo lo puedo escribir y decir, ya pasó por la línea 1, ¿sí? Y cuando llegue a la línea 2 lo lee y dice, este producto ya pasó por la línea 1, entonces puede volver a escribirlo y decir, ya pasó por la línea 2, y así sucesivamente. Digamos que la persona que controla los inventarios sabría exactamente el producto dónde está y ha sido manipulado por cuáles o por cuántas etapas, ¿sí? Esa es una de las tecnologías que se implementan y de esta manera, digamos, por decir algo, los gerentes o las personas administrativas tienen una trazabilidad de todos sus productos, saben exactamente dónde encuentran, quién los cogió, quién los manipuló, si ya se entregó. Entonces, y eso mantiene actualizado porque todo trabaja a través de Internet. Entonces, de hecho, una de las empresas más avanzadas en esta es Amazon.com. ¿Se han escuchado hablar de Amazon? ¿Han escuchado esa página? Amazon. Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? ¿Sí ha escuchado? Ok. ¿Qué hace Amazon, Leider? ¿Lo ha visto? Pues lo que yo he visto es que presentan películas, venden implementos tecnológicos y cosas así. Exacto, mire, eso es una empresa tan grande, Amazon hemos dicho acá, no es para ¿sí? vender cosas para la casa online y pues productos. Exacto, tienen ya muchos negocios, ¿cierto? Pues uno es el que como empezó, es como una venta, es un almacén online, ¿sí? Un almacén online. Pero hoy en día ya ofrecen Amazon Prime, que es como un Netflix, que es lo que decía el de las películas. También ofrecen almacenamiento en Internet. O sea, cualquier negocio digital, ellos ya tienen una empresa para eso. Pero principalmente es una venta de productos, ¿cierto? De productos online. Amazon ya tienen fábricas completamente automatizadas por robots. Entonces, digamos, desde el momento que uno le da clic a la página, ya inmediatamente uno está moviendo un robot por allá en la bodega que va a ir hasta el lugar a sacarlo y después de sacarlo lo va a meter, digamos, dentro de una línea de transporte y esa línea de transporte, incluso para algunos estados de Estados Unidos, ya se están implementando sistemas de entrega a través de drones, ¿sí? O sea que es decir que, digamos que uno compra por internet y podría llegarle en términos de media hora o una hora al patio de su casa y lo viene y lo entrega un dron, ¿sí? Entonces, hasta ese punto, digamos que están todas las pruebas que hace hoy en día Amazon, que es una de las empresas más avanzadas en estas tecnologías, ¿sí? Hay otras empresas, por ejemplo, les cuento así otros ejemplos. En Silicon Valley, ¿sí saben qué es Silicon Valley? ¿La han escuchado hablar de eso? Ni idea. Sí lo he escuchado, profe, pero no sé qué es ni cómo funciona. Ok, vea, Silicon Valley es un lugar en California donde se hace, donde está como concentrado toda la industria, toda la tecnología, o sea, realmente todos los avances, una gran mayoría de los avances del mundo se desarrollan en Silicon Valley, que es un lugar específico de California, es como un pueblito o una ciudad de California. Entonces resulta que en Silicon Valley, como pues
donde uno va a encontrar más tecnología pues alrededor, ¿cierto? Entonces en Silicon Valley uno puede llegar a unas tiendas para comprar cosas y desde el momento que usted entra, ya la información a través de reconocimiento de rostro, ¿sí? Yo le puedo reconocer el rostro, identifica automáticamente esta persona quién es, ¿sí? Como tiene una base de datos que está alimentada por todo lo que usted hace en Internet. Entonces usted tiene redes sociales, usted hace búsquedas en Google y de alguna manera usted ya saben quién es usted, ¿cierto? Y qué le gusta. Entonces él va y, o sea, la cámara hace que vaya y busque rápidamente en cuestión de segundos o milisegundos esta persona quién es y cuáles son sus intereses. Y en ese momento una máquina le está hablando al vendedor a través de un audífono y le está diciendo, mire, a esta persona hay que ofrecerle tal producto, ¿sí? Y desde que usted entra hasta que, digamos que empieza a tener una comunicación con un vendedor, ya el vendedor le está ofreciendo lo que usted necesita y prácticamente esa persona pues compra porque digamos que de alguna manera las máquinas ya lo conocen a usted, ¿sí? Hasta ese punto se está, digamos, creando tecnología para vender, ¿cierto? Porque la tecnología se crea y los usos, pues, se los dan las personas dependiendo de, de cuáles son nuestros intereses. Entonces, lo que la pregunta de Arsenio, entonces sí hay una línea de producción en el SENA ya que nos instalaron como en diciembre, enero, con estos tipos de tecnologías, ¿sí? Con productos que se les puede llevar la trazabilidad desde que salen de un sitio desde que digamos que salen de cierto sitio de la empresa hasta que salen de la empresa. Y eso pues a nivel educativo, o sea, es decir, el SENA siempre, digamos que monta este tipo de proyectos de una manera didáctica. ¿Cómo así didáctica? Pues que no como tal no estamos produciendo nada, no es un productor ni de maíz, ni de chocolate, ni de carros, ni de nada, ningún bien, sino que simplemente es un productor, digamos, no sé, de bolitas, de cosas didácticas que al final de cuentas lo podamos aplicar hacia cualquier empresa o hacia cualquier industria. Entonces, muchachos, la tareita para de aquí puede ser al próximo lunes, ¿sí? Pero a más tardar el próximo lunes, es que con respecto a todo esto que hemos hablado, empecemos a pensar en algunas ideas que se podrían llevar a cabo a nivel local, o sea, nosotros en el SENA, para hacer un experimento sobre estas tecnologías, ¿sí? Entonces, lo que se les ocurra, cualquier idea es válida. Entonces, yo les voy a enviar de aquí al lunes un formulario para, para que me escriban la idea en un párrafo y vamos a elegir las mejores ideas y miramos de qué manera podríamos hacer un proyecto que pudiéramos desarrollar desde su parte electrónica y su parte también de software, ¿sí? Porque eso requiere mucha programación. Entonces, pues quedamos en eso. ¿Alguien tiene una pregunta de este tema? Profe, perdón, una pregunta. O sea que el tema tiene que ver como con alguna herramienta, alguna página o algo así. No, sobre las tecnologías. Digamos, en esto ustedes pueden buscar lo que quieran de este tema en YouTube sobre Industrias 4.0. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son los temas que se tocan ahí? Hay un tema que llama Big Data, que es lo que yo les digo, o sea, ¿qué es Big Data? Es que toda la información que usted puede tener en un sensor, ¿sí? Un sensor de cualquier tipo, se almacena en Internet, ¿sí? Entonces, imagínate la cantidad de información de sensores que hay en Internet, hay cualquier cantidad de información. Y esa información, pues, estaría disponible para que uno la utilice para algo. O sea, le pongo un ejemplo, digamos, en Europa venden bicicletas que tienen sensores de CO2, ¿sí? Entonces, esas bicicletas todo el tiempo están mandando al Internet
el valor del CO2, o sea, de la contaminación. Todo el tiempo, o sea, usted se mueve por donde sea y él está mandando al internet las lecturas de CO2. Entonces, ¿qué se puede hacer con esa información? Pues se puede, por ejemplo, mirar las rutas más contaminadas y las menos contaminadas, y cuando usted esté andando la próxima vez en bicicleta, pues se le puede decir, ve, no se meta por acá, que por acá es muy contaminado, entonces más bien siga por otra ruta, ¿cierto? Entonces, Big Data es utilizar la información para algo útil, ¿sí? Entonces, yo, por ejemplo, no sé, se me ocurre que uno pudiera, esto que están haciendo ahora con el COVID-19, de tomar la temperatura en ciertos sitios, ¿cierto? Tomar la temperatura de las personas, ¿sí? Entonces, yo puedo estar tomando temperatura y después hago un análisis de, bueno, a tal hora, entre tal hora y tal hora, Profe, tantas personas, ¿sí? yo miré una información que en Dubái los policías le han dado unas gafas que se ven las personas y la temperatura. ¿Es como algo parecido a eso? Exacto, o sea, digamos ahorita se va a poner muy de moda eso de estar monitoreando a la gente, porque se sabe que en este tema de la pandemia, pues hay que detectar, digamos, entre más se pueda detectar tempranamente a las personas enfermas, pues menos probabilidad de propagación de la enfermedad hay, ¿cierto? Entonces, entonces va a haber mucho de sensores de temperatura, de esto. Entonces, es eso, o sea, Profe, Big Data es utilizar la información de sensores para hacer algo, para hacer algo útil, ¿sí? profe, el trabajo que está dejando usted es ver la información en YouTube y escoger algo de ahí y aplicarlo en el proyecto que uno tiene visualmente, el que uno se imagina, algo así. Exacto, tener una idea que podamos llevar Aplicarla a en la vida real. cabo, digamos, ojalá en la vida real, sea en el SENA o sea en una industria que quede ahí en Santander o algo así, ¿sí? Pues, por ejemplo, uno pensar, bueno, en tal industria se podría implementar este sensor. Bueno, o sea, por ahora es empezar a pensar en ideas, en que se puedan implementar con estas tecnologías digamos, de sensores que pueden ir a internet y que se pueden, digamos, utilizar esa información para algo útil, ¿sí? Entonces, eso de Big Data hay otro tema que se llama Internet de las Cosas, que en muchas páginas, en muchas partes usted lo van a ver como IoT, I de iglesia, o de oso, y T de tarro. IoT significa Internet de las cosas, o sea, Internet of Things, ¿sí? Y el Internet de las cosas es pensar en que cada vez más los aparatos, ¿sí?, van a tener conectividad a Internet, no solamente las personas. O sea, en este caso, estamos haciendo una reunión aquí de personas conectadas a Internet. Pues muchas veces van a haber grupos de cosas conectadas a Internet. Les pongo un ejemplo. Yo digamos, tengo automatización en mi hogar, ¿cierto? Entonces, uno cuando empezaron a salir los televisores con internet, yo al comienzo no lo comprendía. Yo decía, pero ¿para qué un televisor con internet si para eso tengo un computador, ¿cierto? Decía, o un celular. Decía, pero ¿para qué el televisor si eso sería muy incómodo? Y yo me lo imaginaba, era que uno iba a manejar el televisor pues como maneja el computador, o eso era lo que yo me imaginaba, pero en realidad pues lo que se estaba pensando era que ciertas aplicaciones como el YouTube, como Netflix, eran aplicaciones que se iban a instaurar en esos televisores, y pues hoy en día casi que pues se ha masificado mucho eso de los Smart TVs. Entonces, así mismo como el televisor, piensen en que posiblemente la nevera también va a venir conectada a internet, ¿sí? Y uno dice, bueno, ¿y para qué? Y como que no se le ocurre, ¿cierto? Pues resulta que la nevera podría tener una cámara, ¿sí? Y podría detectar qué alimentos hay y cuáles no. Y le puede mandar un mensaje de texto a la persona, decirle, ve, se le acabó los huevos, se le acabó la leche. O es más,
¿A quién creen que le interesa eso? Imagínense al Éxito, donde el Éxito tuviera la información o el Éxito, Jumbo, todos esos almacenes de cadena de mercado, ¿cierto? Dígase Éxito, Jumbo o Home Center, bueno, todos esos almacenes, imagínense donde ellos tuvieran información de todos los alimentos que usted tiene en la casa, pues con seguridad ellos pueden hacer alguna aplicación para que ni siquiera esperar a que le acabe la leche, sino que ya le llegue un mercado, ¿cierto? Que usted ha probado anteriormente con la tarjeta o con alguna cosa, ¿sí? Y le va a llegar un mercado a la casa sin que usted lo haya realizado, porque ya el Éxito hizo la labor por usted, por decirlo así, esos son ejemplos, ¿sí? Pero todo eso es lo que se está pensando para un futuro, o sea, que la información se utilice para algo. Uno dice, bueno, ¿y para qué una nevera conectada a internet? Para lo que le estoy diciendo. Y con seguridad hasta allá van a llegar. De pensar en que, vea, el Éxito le manda un correo, vea, que si usted aprueba, le mandamos el mercado que necesita. Algo así, ¿cierto? Pero, profe, sí. Esa nevera me parece que ya está y la marca es Samsung. O sea, se tiene internet, pero faltaría la otra mitad de la película. Exactamente. Entonces, no, claro, por eso les digo, esos son ejemplos que yo sé que ya se trabajan. Y así mismo, entonces uno dirá, bueno, ¿y la lavadora? Entonces, ¿la lavadora para qué? Entonces, así mismo, todos los aparatos, ¿sí? En algún momento van a requerir conectividad con Internet. Y está uno digamos, en su creatividad pensar como, bueno, ¿para qué podría usarse? ¿Sí? Entonces, llámese utilizar la información de sensores, o llámese utilizar la información de electrodomésticos, o incluso, por ejemplo, a nivel automotriz también hay aplicaciones de Internet de las cosas donde todos los automóviles van a estar también registrando información a Internet. Y está, digamos, en la creatividad de las personas mirar esa información, qué uso se le puede dar. ¿Qué uso? Ojalá, siempre, digamos, los problemas, digamos, más bonitos son los que resuelvan una necesidad, ¿cierto? O sea, que ojalá eso sirva para, digamos, se resuelve tal problema, se resuelve. Entonces, esas son las ideas que quiero que empecemos a pensar, como qué uso le podríamos dar a una tecnología de estas, que lo podamos aplicar ahí en el SENA, puede ser, sí, o en una industria que ustedes conozcan, como, no sé, o sea, en tal industria requieren estar monitoreando la salud de las personas y tener eso en internet antes de entrar. Bueno, no sé, algo así, ¿cierto? Y entonces con esas ideas, pues podemos ir, digamos, concretando una idea buena que podamos en un futuro desarrollar. Entonces, como les digo, es ir pensando, ¿listo? Bueno, Profe, muchachos, sí, cuéntame. si concretamos ese proyecto y esa tarea que usted está dejando, si la aplicamos, decir, como SENA, la aplicamos en una empresa, ¿qué beneficio tendríamos nosotros? Pues actualmente, por el momento, es un concurso, o sea, lo que sucede es que con esa maquinaria, con eh, pues esos sistemas que instalaron ahí en el SENA, realmente eso no lo instalaron en toda parte, fueron como 4 o 5 a nivel nacional. Y uno de los beneficiados fue Santander de Quilichao, porque se sabe que la sede de Santander es una sede nueva, es una sede que tiene espacio, es una sede que tiene mucha proyección para la industria. Entonces, desde ese punto de vista, pues tuvieron en cuenta al SENA para instalarle ese sistema allá, ¿cierto? Entonces, los que van a participar son los centros a los cuales beneficiaron con esa tecnología. Por el momento, a mí me enviaron esa convocatoria y son como 5 documentos, pero hay un documento que estaba dañado, entonces solicité que por favor me lo reenviaran, porque pues no está exactamente claro cuál es la contraprestación, pero lo que sí estoy seguro de que, digamos, eso es hasta ahora una convocatoria y pues habría uno que ganársela, ¿no? Pero en caso de ganársela,
lo que sí estoy seguro es que cuando se desarrollan proyectos de investigación en el SENA, entonces pues a los instructores les dan tiempo para eso, o sea, es decir, uno puede dedicarse una parcialmente a un proyecto y a los aprendices también les da tiempo para, o sea, eh, seguramente para desarrollar su etapa práctica, o sea, es decir, que podría, cuando un proyecto de investigación se realiza en el SENA, es equivalente a desarrollar la etapa práctica pues del aprendiz, ¿sí? O sea, lo mismo que tiene que ir a hacer en una empresa, pero lo hace ahí mismo en el SENA desarrollando un proyecto. Eso por el momento es lo que, pues, estoy seguro que se puede hacer porque las etapas prácticas se pueden hacer de varias formas y una de las formas se llama proyecto de investigación. ¿Sí? La mayoría de gente pues no lo hace porque de pronto no es tan fácil, digamos, uno llegar a concretar una idea y materializarla, ¿cierto? Pero la gente pues prefiere digamos, sí conseguir un empleo en una empresa, pues un empleo no, una etapa práctica. Entonces, por ahora lo que sé es que se podría hacer la etapa práctica y estoy pendiente que me reenvíen el documento donde dicen qué más incentivos pueden haber Profe, incentivos monetarios, no sé, todavía no me han confirmado, ¿listo? profe, la ¿Sí? pregunta o la idea que yo tengo el contacto de una empresa Uh-huh. que está necesitando actualizar los datos de la empresa porque está pasando por una... esto es algo muy personal y a favor del SENA o a favor del Uh-huh. grupo se puede aplicar del tema que estamos hablando. La empresa necesita actualizar, modernizar Uh-huh. todo el sistema, ¿entiende? Esta información la tengo Sí, muy bien y es una empresa que es muy sólida, pero necesita actualizar datos, informaciones y productividad en el sistema de automatización o características de las mismas. Entonces, la idea que yo entiendo usted, podemos sí. nosotros como SENA, como grupo, como profesor o como alumnos, crear un proyecto y presentarlo a ellos. ¿Se puede algo así? Tam- También, sí, hay unas modalidades de proyectos que son empresa cena, ¿sí? Y, y, y sé que se puede trabajar. Obviamente, pues eso es un proceso que es importante hacerlo porque hay que dejar muy claro, bueno, quién pone la plata, cuánto pone este, cuánto pone el otro, que hay que dejar muy claro que lo que se desarrolle es de propiedad, si es de la empresa o si es del SENA. Eso es un proceso que yo sé que se hace, pues nunca lo he hecho porque, como ustedes saben, yo no soy tan viejo en el SENA, apenas llevo un año, ¿sí? Pero sé que se puede llegar a lograr eso, sí se puede. ¿Puedo ir averiguando datos, información para concretar algo o decir algo así como tener una idea? Claro, o sea, empiece a concretar su idea y yo el jueves que tengamos la próxima clase les envío un formulario para que condensemos todas esas ideas de aquí al lunes y miremos a ver si se puede hacer algo, es posible, ¿no? Todo Porque, depende de lo que nosotros como Profe, una grupo, preguntita ¿sí? sobre ¿Sí? lo que sobre lo que vamos a investigar. En sí tiene que un proyecto que tenga sensor. Que tenga inmerso las tecnologías de las industrias 4.0 que se llaman Internet de las Cosas, que se llama robótica, que se llama Big Data, que se llama así, todo lo que tenga que ver con el tema de industrias 4.0, ¿listo? ¿Correcto? Listo, profe. Bueno, muchachos, entonces avancemos un poquito en el tema de hoy. Que dijimos que teníamos solo pendiente un tema que se llama circuitos, ¿cierto? Que son los circuitos. Bueno, nosotros, yo le había dicho la semana pasada que teníamos evaluación hoy, pero como pues no hicimos la clase ayer, entonces dejemos la evaluación. Bueno, otra cosa que tengo para contarles es que ustedes saben que en el SENA se cambian horarios todos los meses, porque depende de los instructores que ustedes van a tener, depende de varias cosas. Entonces yo tengo el nuevo horario,
Sin embargo, en el nuevo horario hay un problema. El nuevo horario de ustedes es así, está tal cual como estaba en mayo, con la diferencia de que con el profesor Reinaldo ustedes tenían miércoles y viernes, el horario es solamente miércoles, o sea, no tendrían miércoles y viernes, sino solo miércoles. Y el viernes me pusieron, estoy yo nuevamente. En teoría estamos lunes, martes, jueves y viernes. Sin embargo, esa del viernes no se puede porque yo el viernes en la tarde tengo otro curso que ya se había abierto. Entonces, ahí en el tema de horarios están por cambiarme el día viernes. Seguramente me van a cambiar el día viernes porque yo tengo otro curso en la misma hora. Y entonces, ahí tienen que poner otro profesor, sea por ejemplo el de inglés, o sea, ustedes recuerden que según el programa tienen que ver todo lo de ADILA, seguridad en el trabajo, electricidad, y también tienen que ver inglés y ética. Entonces es probable que el viernes sea otro profesor, pero de aquí a mañana yo creo que me tienen que definir eso, ¿listo? Pero por ahora yo estoy lunes, martes, jueves y viernes. Y Adila, creo que con ella están los sábados, ¿verdad? Con Adila. ¿Sí, muchachos? Sí, Sí, profe. profe, lo Los saben. sábados. Exacto. Y Adila creo que va solamente hasta el tercer sábado, y hay un sábado que seguiría yo nuevamente. Entonces, yo les no les quise enviar el horario porque como hay ese problema de los viernes, entonces primero me tienen que resolver eso y luego sí, y apenas me resuelvan eso, se los envío, ¿listo? Pero entonces nosotros en teoría tendríamos jueves y viernes. Entonces el jueves eh, yo les envío un formulario para que ingresemos esas ideas y hagamos entonces el examen el día lunes, ¿listo? Para poder terminar este tema de circuitos, que es el único temita que nos falta. Entonces, miren, bueno, respecto a circuitos vamos a ver dos cosas básicas, y es lo siguiente. Ahí están viendo mi pantalla, muchachos. ¿Están viendo mi pantalla ahí, muchachos? Profe. Sí, Sí, profe. señor. Sí. Ok. Bueno. Híjole, no importa. Bueno. Entonces, muchachos, ya. Y para empezar el tema de circuitos, nosotros debemos pensar alrededor de dos configuraciones que son las más comunes. Una configuración se llama tener cargas en serie, que es como este dibujo que está acá, ¿cierto? Donde, como ustedes pueden ver, los elementos solo comparten una de sus terminales. Entonces, por ejemplo, un bombillito tiene dos contactos, ¿cierto? Uno es la parte de abajo y el otro es la carcasa de esta rosca, ¿cierto? Entonces, como nosotros podemos ver, uno de los dos está compartido por el otro, ¿cierto? Mire, comparten el mismo cable, ¿cierto? Y en este caso, estos dos también comparten el mismo cable. Pero comparten uno solo, el otro no lo comparten, mire, el otro va para otro lugar. En este caso, el otro va para otro lugar. Entonces, cuando comparten un solo contacto, decimos que el circuito está en serie, ¿sí? Sin embargo, cuando comparten los dos contactos, como en este caso, mire, este de aquí arriba es el mismo de aquí, ¿cierto? Y es el mismo de también. Y este de abajo, como pueden ver acá, es el mismo de acá y es el mismo de acá. O sea, en este caso las tres cargas comparten los dos terminales, el de arriba y el de abajo. Y en serie solo comparten uno. Entonces, cuando solo comparten uno se llama que las cargas están en serie, y cuando comparten los dos terminales se dice que los contactos están en paralelo, ¿listo? Entonces resulta que dependiendo de esa configuración, nosotros tenemos características diferentes. Entonces, en un circuito serie como este, mire que solamente se forma un lazo de corriente, o sea que la corriente es la misma en todo el circuito, ¿cierto? Pero también
como tenemos una sola fuente y 3 cargas, el voltaje de esta fuente se reparte entre las cargas, ¿cierto? Y si las cargas fueran iguales, pues el voltaje que queda en cada una de las cargas es el mismo. Si las cargas son diferentes, el voltaje que queda en cada una de las cargas es diferente. Eso pasa en un circuito en serie. ¿Y qué pasa en un circuito en paralelo? Ya no es la corriente la que es la misma en todo el circuito. Mire que se formaron 3 lazos de corriente. Uno aquí, otro acá y otro acá. ¿Cierto? Entonces, nosotros aquí tenemos que en vez de que la corriente es la misma, ya no es la misma, porque son 3 diferentes, ¿cierto? Pero lo que sí es lo mismo es el voltaje, porque miren, cada carga de estas tiene el mismo voltaje de la fuente porque está conectado por arriba por el positivo y por abajo por el negativo. O sea que el voltaje que hay en esta carga es exactamente el mismo que hay en la fuente. El que hay en esta carga es exactamente el mismo que hay en la pila. Y el voltaje que hay en esta carga es el mismo que hay en la pila. O sea que en los circuitos en paralelo el voltaje es el mismo, diferente al circuito en serie, donde el voltaje es diferente y la corriente es la que es la misma, ¿cierto? Ahora, en este caso, la corriente se reparte en las 3 cargas. Entonces, una parte va para acá, la otra parte va para aquí y la otra parte va para acá. Si las cargas son iguales, la corriente se reparte en formas iguales. Aquí era el voltaje el que se reparte. En el caso de paralelo es la corriente. Y si las cargas son diferentes, la corriente se reparte de forma desigual. Entonces, hagamos ejercicios de eso, ¿listo? Entonces, hagamos un primer ejercicio donde dice que tenemos un circuito en serie, ¿cierto? ¿Por qué sabemos que está en serie? Porque miren, las 3 resistencias están una al lado de la otra, ¿cierto? Y en este caso tenemos una fuente que es de 12 voltios, ¿sí? Entonces se dice que un circuito de serie se puede resolver de varias formas, y una de las formas es simplemente simplificar el circuito a decir que estas 3 resistencias es igual a tener una sola. ¿Y cómo? Diciendo que la resistencia equivalente es la suma de las 3 resistencias. O sea que en este caso, si yo tengo una resistencia de 1 ohmio, 2 ohmios, 3 ohmios, ¿sí? Entonces yo tendría en total, ¿cuántos ohmios? ¿Quién me dice? Si es la suma de las resistencias. 6 ohmios, ¿cierto? O sea que este circuito que está acá es equivalente a este, ¿sí? Donde este tenía 3 y este tiene 1, pero este es de 6 ohmios y esta es de 1, 2 y 3 ohmios. Entonces, yo puedo hacer esa suma y luego calcular la corriente total. Y aquí es que es igual la corriente, ¿quién me dice? A voltios sobre resistencia. Exacto. Y si yo tengo ya en este caso el voltaje en la resistencia porque es el mismo voltaje aquí en la fuente, yo podría decir que 12 dividido en 6 es igual a 2 amperios, ¿cierto? Y con eso ya podría, digamos que saber la corriente que sale del circuito, ¿sí? Entonces, en este circuito la corriente es de 2 amperios. Ahora, ¿y qué pasa con el voltaje? ¿Sí? El voltaje, yo ya calculé que la corriente que pasa por el circuito es de 2 amperios. Ahora, si la coloco en el circuito anterior donde están las 3 resistencias, pues vuelvo y aplico la ley de Ohm, ¿se acuerdan? La ley de Ohm dice que el voltaje es igual a I por R. Y si yo multiplico a I por R, puedo hallar los voltajes de cada una de las resistencias. Entonces, mire, I es 2 amperios y R es 1 ohmio. 2 amperios por 1 ohmio me dan 2 voltios. O sea que en esta resistencia quedaron 2 voltios de los 12 que habían aquí. ¿Listo? Ahora en esta hay 2 amperios por 2 ohmios. 2 por 2 me da 4 voltios. O sea que aquí quedaron 4 voltios de los 12 que habían aquí. Si aquí hay 2 y aquí hay 4, ¿cuánto tienen que haber quedado entre acá? 6 voltios. Porque la suma de los voltajes me tienen que dar estos mismos de acá, 12 voltios. ¿Listo? Entonces, en un circuito de serie, muchachos,
el voltaje se reparte. Y se reparte de forma diferente si la resistencia tiene valores diferentes, ¿cierto? En este caso, 1, 2, 3, quedaron 2, 4 y 6 voltios. Eso pasa cuando los circuitos están en serie, se reparte el voltaje, ¿listo? Ok, ahora hagamos este otro ejemplo. Dos resistencias de 680 y 120 ohmios están conectadas a una batería de 9 voltios. Primero que todo, ¿cuánto es la resistencia total? ¿Mm? 800. ¿Cuánto sería la 800. resistencia? 800 ohmios, ¿cierto? Listo. Ahora, ¿cuánto es la corriente que circula por el circuito? ¿Quién me dice? 12. 9 12. voltios. ¿12 qué? 12 voltios. Ojo. ¿Cuánto es la corriente? No me puede decir una corriente en voltios. 0,01. Listo, 0,01. Ahora dígamelo, como ya sabemos, ¿no? ¿Cuántos miliamperios? ¿Mm? ¿Cuántos miliamperios? A ver, 10 muchachos, que mueven 11 miliamperios. 11 miliamperios. Siendo más exacto, 11.25 miliamperios, ¿cierto? Recuerden que ya hemos hecho muchos ejercicios de esos. Entonces, si yo ya conozco, la corriente es 11,25 miliamperios, listo. Luego dice, entonces, ¿cuánto cae aquí en la de 680 y cuánto cae aquí en la de 120? ¿Mm? ¿Quién me dice? 0,075 miliamperios. Ojo, ¿cuánto voltaje? Estamos hallando este B1. 7,65, ¿Cuánto? profe. 7,65 voltios. 7,65. Eso, aquí cayeron 7,65. Y si aquí cayeron 7,65, entonces ¿cuánto cayó acá? $0,075. No, ¿No? Vamos a ver. señor. Usted aquí tiene 9. Y de los 9, 7,65 cayeron aquí. Entonces, ¿cuánto caería en el B2? ¿1.3, profe? Casi. Un poquito más 1,35, preciso. profe. Eso. 1,35. Ya acá. Voltios. ¿Listo? Voltios. Aquí estamos en la C. Caídas de voltaje en la resistencia. Listo. Ahora, demuestre que la suma de las caídas de voltaje son iguales al voltaje aplicado. Entonces, ustedes me dijeron que uno era 1,35, ¿cierto? Y el otro 7,65. Entonces, si yo calculo eso, si yo sumo eso, entonces 7,65 más 1,35 me dan los 9 voltios, ¿cierto? O sea que la suma de aquí de estos voltajes me tiene que dar exactamente la misma suma de la fuente. Bueno, listo. Hagamos otro ejemplo. 4 resistencias de 220 se conectan en serie con una fuente de 5 voltios. O sea, todas las resistencias son iguales. Mire, 220, 220, 220 y 220. Entonces, primera pregunta, ¿cuánto es la resistencia total? $880. Exactamente. La resistencia total serían 880 ohmios. ¿Cuánto sería la corriente
la corriente total. ¿Mm? Cero coma 0056. Listo. 1,93. No, Ah, no. no, es el 0,0056. Ahora dígame eso en miliamperios. 5,68. Exactamente, 5,68 miliamperios. Ahora, ¿cuántos serían los voltajes en cada una de las resistencias que son iguales? Tengo que hacer cuentas ahí. ¿Qué dicen ustedes? Entonces, si las resistencias son iguales, ¿cuánto voltaje cae en cada una de ellas? 1,249. Casi. ¿Por qué le dio ese valor? Porque yo creo que usted lo hizo por la ley de Ohm, o sea, multiplicando la corriente por los 220, ¿cierto? Sí. Exacto. Entonces, como no tomó todos los decimales, le da eso. Pero esta pregunta es más fácil, vea. 5 hay acá. Y hay 4 resistencias. Y son iguales. O sea que el voltaje, ¿cómo tiene que ser? Repartido en formas iguales, ¿cierto? Es simplemente dividir 5 en 4, ¿sí? Y 5 en 4 le da 1,25 en cada resistencia, ¿cierto? Que es casi lo que usted dijo, 1,249, pero como le digo, era más fácil porque simplemente, como la resistencia es igual, se reparte en 4, aquí cae 1,25, aquí cae 1,25, aquí cae 1,25 y aquí cae 1,25. O sea que cuando lo sume los 4, me va a dar 5 voltios. ¿Listo? Entonces, esos son Listo, los profe. circuitos en serie, muchachos. Ahora, estos son los circuitos en paralelo. Recuerden que esta presentación la tienen ustedes desde el comienzo de los tiempos. Si la quieren revisar, en el Padlet está por allá al comienzo, ¿listo? Bueno, los circuitos en paralelo, ¿sí? Decían era que ya la corriente no es la misma, porque resulta que hay una corriente que se deriva por acá, otra que se deriva por acá y otra que se deriva por acá, ¿cierto? Haz de cuenta que llega un río llega a una vertiente y se divide en 3, ¿cierto? Ese río se divide en 3, porque la corriente, acuerde que es un río, es una corriente de electrones. Entonces, pero el voltaje en toda la resistencia es el mismo, son los mismos 6 voltios que están acá, porque este cable es el mismo, este es el mismo y este es el mismo, y este cable de acá es el mismo y es el mismo y es el mismo, ¿cierto? Ahora entonces la pregunta que nos dicen es que si yo tengo los valores de las resistencias, uno vale 2, otra vale 3 ohmios y otra vale 6 ohmios, podría hallar los voltajes, ¿cierto? Perdón, las corrientes. ¿Por qué? Porque ya tengo el voltaje, 6 voltios. Entonces, la corriente que circula por acá, por R1, ¿cuánto sería? Sería 3 amperios. No olviden ponerme las unidades, ¿no? Amperios. ¿Por qué? Porque 6 voltios dividido en 2 ohmios me da 3 amperios, ¿cierto? Y entonces, ¿cuánto circularía por la de 3 ohmios? 2 amperios. ¿2 amperios, profe? 2, vea. 6 dividido en 3, 2 amperios, ¿cierto? Ley de Ohm. ¿Y cuánto circularía entonces por la resistencia más grande, por la de 6? 1 amperio. 1 amperio, 6 dividido en 6, ¿vea? 1 amperio. Entonces, si ustedes se fijan, muchachos, en los circuitos en paralelo, entre más grande sea la resistencia,
menor es la corriente. Mire, 2 circularon 3 amperios. En la de 3 circularon 2. Y en la de 6 circuló 1. ¿Sí? Eso pasa con la corriente en un circuito en paralelo. Entre más grande sea la resistencia, menor es la corriente. En los circuitos en serie, ustedes se dieron cuenta acá, ¿sí? Perdón, aquí por ejemplo, ¿sí? La resistencia entre más grande, mayor voltaje se lleva, ¿cierto? Mire, esta que era de 3 ohmios se llevó 6 voltios, esta que era de 2 ohmios se llevó 4 voltios, y esta que era de 1 ohmio se llevó 2 voltios. Esos eran los en serie. Y en paralelo pasa algo similar, pero con la corriente. Entre más grande es más pequeña la corriente, entre más pequeña sea la resistencia, más grande la corriente. O sea que si yo calculé las 3 corrientes, una me dio 3, otra me dio 2 y otra me dio 1, la corriente total que sale de la fuente, pues es la suma de ellas 3, ¿cierto? En este caso 6 amperios. Entonces, eso es lo mismo que con el agua, ¿cierto? Entonces, aquí sale de la fuente una corriente de 6 amperios y llega a una vertiente y se divide. Por una división se van 3, por la otra se van 2 y por la otra se van 1. Entonces, finalmente, 3 más 2 más 1 me tiene que dar lo mismo que entró, porque en circuitos la corriente que entra debe ser igual a las corrientes que salen. ¿Para qué? Para que al final regresen otra vez los mismos 6 amperios. Porque aquí va 3 amperios por acá, 2 por acá, 1 por acá. Y cuando regresan, vuelven y se suman. Se suman 3 más 2 más 1 y vuelven a quedar los mismos 6 amperios. ¿Cierto? Pues eso pasa en un circuito en paralelo, muchachos. Entonces, bueno, cuando yo tengo circuitos paralelos, la equivalencia de la resistencia no es la suma ya. En serie sí, en serie era la suma. En paralelo es el producto sobre la suma, ¿sí? Es decir, 220 por 300 dividido en 520. ¿Sí la cogieron? Entonces, así era. El producto sobre la suma. Entonces, el producto, 220 por 300. Eso me da 66.000, ¿cierto? Y dividido en la suma de ellas dos. 300 más 220 me da 520. O sea que el resultado son casi 127 ohmios, ¿cierto? 127 ohmios. 220 por 300 dividido en 520. 127 da más o menos. Aquí está como muy mal aproximado. Dices que 120, no, en realidad son 127. Voy a corregir eso de una vez. Vamos a leer. $127 ohmios, ¿cierto? Bueno, de todas maneras, cuando son varias resistencias, se vuelve un poco complicado hacer esta operación, ¿sí? Lo importante que yo quiero que nos quede claro de un circuito en paralelo resistivo es que siempre va a pasar lo mismo, es que la resistencia equivalente va a ser menor que el menor valor. O sea, si yo tengo 220 y 300 y los pongo en paralelo, con seguridad de ser menor que 220. ¿Listo? Entonces, los paralelos se usan para reducir las resistencias. En cambio, las series se usan ¿para qué? Para aumentarlas, ya. 1 más 2 más 3 me da 6. O sea que aumenté la resistencia, ¿cierto? Mientras que en paralelo, como ustedes acabaron de ver, la resistencia se reduce. 220 y 300 quedaron 127. O sea, quedaron menos de lo que había antes, ¿cierto? Entonces, para eso se usan los paralelos resistivos, para disminuir la resistencia. Y los series se usan para aumentarla. Ahora,
hacer paralelos con resistencias iguales es muy fácil, cuando son iguales. Mire, por ejemplo, en este caso, un K, un K, un K, un K y un K, todas son iguales. Es fácil porque simplemente dice que uno coge el valor de una resistencia y lo divide por el número de resistencia, en este caso 5. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces sería 1000 dividido en 5 le da 200 ohms, ¿cierto? Entonces cuando son iguales es muy fácil. Cuando es diferente es que se complica un poquito. ¿Listo? En este caso, ya, 2, 2, 5, 10K. Entonces se vuelve complicadito, pero pues la idea no es desgastarnos mucho con eso. Ustedes si quieren lo hacen, ¿verdad? 1 sobre el inverso de la resistencia. Entonces, hasta ahí hay preguntas, muchachos, de serie y paralelos. Pues está claro. ¿Mm? No, pero Lo escucho, muchachos. ¿Está claro? Bueno, entonces, para terminar otro temita, muchachos, este temita de los colores. Resulta que las resistencias que nosotros más usamos se llaman resistencias de 4 bandas, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen 4 banditas de colores que se colocan en cada resistencia. Y esas banditas tienen una razón de ser, y es la clasificación de los valores de esa resistencia, ¿listo? Entonces, la clasificación de los valores se hace mediante un método, ¿sí? Y el método consiste en lo siguiente, mira. Las 2 primeras bandas, en este caso azul, ¿cierto? Equivale a un 6, y el rojo, ¿cierto? De acá, equivale a un 2. O sea que el número que yo tengo inicialmente es el 62, ¿cierto? A través de estas 2 bandas. Siempre, siempre, las 2 primeras bandas se leen como si fuera un número, o sea, 62, ¿ok? Listo. La tercera banda no es un número, es un multiplicador, o sea, es un multiplicador de los 2 anteriores, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el verde significa 62 multiplicado por 100.000. Entonces, la otra forma de verlo es la cantidad de ceros. Es 62 y le agrego 5 ceros, ¿cierto? Entonces, si al 62 yo le agrego 5 ceros, me va a dar 6.500.000, ¿cierto? La cuarta banda siempre o es dorada o es plateada, o es dorada o es plateada, o es roja o es café, pero las más usadas es la dorada. Nosotros en estos ejemplos siempre vamos a manejar que es la dorada. Entonces la dorada significa simplemente que la resistencia tiene una tolerancia de más o menos 5%, o sea que del valor que nos dé acá, que en este caso fue 62 por 100.000, 6.200.000, ¿cierto? 6.200.000. De ese valor, en la realidad, el 5% podría estar por encima o el 5% podría estar por debajo. Por decir algo, cuando usted ya la mide en la realidad, pues le puede dar 6.210.000, ¿sí? Porque tiene una tolerancia del 5%. O le puede dar por 6.195.000, desde que esté en la tolerancia del 5%. Entonces, la tolerancia es como un valor de la calidad de la resistencia, ¿sí? Uno normalmente trabaja con resistencias de calidad 5%, pero si ya uno requiere algo muy, muy, muy preciso, pues debería conseguir una resistencia de mayor precisión, por ejemplo, en este caso la café, que sería de más o menos 1%. Pero por el momento, todos los ejemplos que vamos a ver, los vamos a ver con 5% de tolerancia, ¿listo? Entonces, miremos estos resultados. 62 por 100.000 ohmios me da 6.200.000, ¿cierto? Que es lo mismo que 6,2 megaohmios. Entonces, fíjense que los colores nos dan el valor de la resistencia, ¿sí? ¿Sí?
no tenemos que medir. Entonces, con respecto a estos ejercicios, hagamos otro. A ver, hagamos otro de estos mismos. Listo. Ok, entonces miremos, por ejemplo, una resistencia que fuera, por ejemplo, espere que un momento, ya. Digamos que yo tengo una resistencia que es naranja, digamos que fuera de color naranja, naranja, amarillo, ¿cierto? Amarillo, digamos, y dorado. Digamos que tuviera esos cuatro colores, naranja, amarillo y dorado. Entonces, ¿yo qué hago? Busco acá los primeros dos, busco el número. Entonces, el naranja es 3 y el segundo número también es naranja, o sea que ya tengo el 33, ¿cierto? ¿Listo? Ahora, el tercer número se refiere al multiplicador, que en este caso es amarillo, o sea, 10.000. O sea que agrega 4 ceros, ¿sí? Agrega 4 ceros. 1, 2, 3, 4. 4. O sea que esta resistencia es de 330.000 ohmios, ¿cierto? 330.000 ohmios. Esto es equivalente a 330 kiloohmios. Una resistencia que tenga estos colores, naranja, amarillo, dorado. ¿Sí? Otro ejemplo. Hagamos otro ejemplo. A ver. Por ejemplo, usted tiene una resistencia que sea negro, perdón, café, no me quiere escribir, café, negro, café y dorado. Tiene los 4. Café, negro, a ver, está demoradito. Le doy espera al tablero. Café, negro, café, dorado. Es café, negro, café y dorado, digamos que tenga una. Entonces uno va y busca. Café, listo, aquí lo dicen marrón, pero es lo mismo. 1. El segundo es negro, entonces 0. Ya tengo el 10. ¿Cierto? 10. Y el tercero es un multiplicador, ¿cierto? En este caso tengo el 10, listo. El tercero es un multiplicador que en este caso es por 10. ¿Sí? Míralo acá. Es 10 por 10, ¿cierto? O agrega un 0, lo mismo. O sea, 10 y agrega un 0 porque multiplicar por 10 agrega un 0. Entonces yo tendría aquí 100 ohmios. Ese es otro ejemplo, ¿listo? Ahora hagamos un ejemplo, pero al revés. ¿Cómo así al revés? Que usted necesite un valor, ¿cierto? Y tenga que buscar los colores. Entonces, por ejemplo, yo necesito una resistencia de 3.3 kiloohmios. ¿Sí? 3.3 kiloohmios. Entonces, lo primero, convertir a ohmios. ¿Quién me dice cuántos ohmios son 3.3 kiloohmios? Muchachos, ¿cuántos ohmios son 3.3 kiloohmios? 3, naranja sería 3. No, todavía no los colores. Yo quiero saber cuántos ohmios son 3.3 kiloohmios. 3.300. Eso, 3.300. Sí, 3.300. 3.300 ohmios, ¿cierto? Sí. Esto vamos a hacer, vean, los primeros dos números son 3 y 3.
O sea que tengo naranja y naranja, ¿cierto? Y tengo que agregarle 2 ceros. O sea que tengo que multiplicar por ¿cuánto? 100 por 100, profe. Para agregar esos 2 ceros. Por 100, mire. Por 100, mire acá. ¿Cierto? Entonces, ¿qué colores serían? ¿Qué colores serían esa resistencia? Naranja, 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 rojo, naranja, profe. rojo. Rojo y Sería naranja, naranja, rojo y violeta, porque violeta, vamos a trabajar la cuarta franja siempre con violeta, no dorado, pero ¿listo? Entonces fíjense, 3.3 kiloohmios, primero lo convierto a ohmios y luego busco los colores. Otro ejemplo, ¿listo? Otro ejemplo. Vamos a hacer otro ejemplito. Entonces digamos que yo necesito 56 kiloohmios. 56 kiloohmios. Entonces lo primero lo paso a ohmios. ¿Cuántos ohmios son 56 kiloohmios? 56.000. 56.000 ohmios, ¿cierto? Entonces Serían tengo 5 56.000. verdes Busco los primeros dos números. Entonces 5 y y 6. 6. Ahí Verde y están azul. 56. Y ahora necesito agregar 3 ceros. O sea que ¿por cuánto tengo que multiplicar? ¿Por qué? Por naranja. Por 1000. Por mi Naranja. propio. Agregar Por 1000. 3 Naranja, ceros. sí. Por 1000. Por 1000. Entonces por naranjas, ¿cierto? O sea que tendríamos verde, azul y naranja, ¿cierto? Y naranja. Verde, azul, naranja me dan 56 kiloohmios. ¿Listo, muchachos? Otro ejemplo, el último. Es el último ejemplito. Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, uno grande. Un megaohmio. Un megaohmio. ¿Cuántos? Le damos tiempo al tablero, listo. ¿Cuántos ohmios es un megaohmio? 1.000.000, profe. Ah, no. Sí. Sí, millón. Profe, 1.000.000, sí. Sí. Sería 1.000.000, o sea, 6 marrón. ceros. 1 y 6 ceros, ¿cierto? Sí. Entonces, los primeros dos son colores, entonces, marrón o café y negro, ¿cierto? Ujú. Marrón, café, tengo los dos primeros. Ahora, ¿cuántos ceros tengo que agregar? 5. Sería, 5, ¿no? 5, 4, sí, no. por Y para amarillo agregar sería, 5 ceros, por 10.000, profe. tengo el 10. Ah, no, Tengo el no. 10, entonces tengo que agregar 5 ceros. 1, Sí. 2, 3, 4 y 5. Sí, amarillo, Para 10.000. agregar 5 ceros, debo multiplicar por, o que el amarillo no agrega 5 ceros, agrega 4. Ah, no, 4, 1, sí. 2, 3 y 4. Entonces sería 100.000, profe. Por el verde, profe, ¿no? Por Por 100.000, o sea, el verde. por el verde, exacto. El verde agrega los 5 ceros, o sea que sería café, negro, verde. ¿Listo, muchachos? Y así nosotros podríamos sacar los colores de cualquier resistencia. Entonces, muchachos, yo les compartí el Padlet. De todas maneras, también voy a enviar al ¿qué? Al WhatsApp. Buenas tardes. Ahora y les envío la actividad 6, muchachos, para que la desarrollen ustedes ahorita en lo que queda de la tarde, ¿cierto? Que tienen que ver con estos dos temitas que acabamos de hacer, de circuitos y de colores de resistencia, ¿listo? Entonces, esto sí lo pueden hacer de aquí hasta el jueves, ¿listo?
Entonces, como ejemplo, hagamos un par de ejemplos del cuestionario, ¿listo? Hagámosle un par de ejemplos. Entonces, mire los colores que acabamos de ver que son las últimas preguntas. Esta acá. Por ejemplo, esta, mire. Dice, de acuerdo con el código, elija los colores para una resistencia de 100 kiloohmios. ¿Sí? Entonces, ¿quién me dice? ¿En la banda no? ¿A quién escojo? 100 kiloohmios. Al café, profe. Café, ¿sí o no? En la banda 2, El negro. El negro, profe. al negro, muy bien. Ya tenemos 10. Y para convertirlo a 100.000, porque es 100 kiloohmios, ¿cuántos ceros me faltan? El verde, profe, 6. ¿El verde? No, pero el amarillo. Oh, exacto. ¿Y por qué da? Tengo el 10, ¿cierto? Y me faltan 3 del K y 1 de acá, o sea que me faltan 4 ceros. Y 4 ceros es el amarillo, ¿listo? Ustedes escogen acá el amarillo. Y la banda de tolerancia dijimos que aquí arriba en el enunciado dice todas con tolerancia de 5%. Entonces, esa siempre va a ser dorada, ¿listo? Entonces, así mismo hay varias, ¿listo? Para que hagan ejercicio. Y los circuitos series y paralelos, mira. Hagamos un hito, a ver. Entonces, yo pongo esto más grande. Entonces, hasta luego, que estén muy bien. Entonces, mire, por ejemplo, este dice resistencia en serie. Ay, se me hablando mucho. Ojo lo que dice acá. Su respuesta debe contener las unidades siempre, no van a poner solo números. No poner ohmios, voltios, amperios, miliamperios, microvolts, lo que les dé, ¿listo? Pero no pongan solo 3, porque 3 ¿qué? 3 manzanas, 3 peras, ¿cierto? No. Entonces, resistencia en serie, mire, aquí está todo lo que tienen que recordar, la ley de Ohm, ta, ta, ta. Ahora dice, hay dos hay dos resistencias en serie como esta. ¿Cuál es la resistencia? ¿Qué me dice? ¿Cuánto es? Profe, qué pena, no entendí bien, se entrecortó cuando estaba hablando, profe. Vean un circuito y le dan dos resistencias, una vale 8.1 y la otra vale 5.6. Dice, ¿cuál es la resistencia total? 13,7, profe. No. 13,7, profe. 13,7 Toma, ohmios. Tienen que ponerle la unidad, ¿listo? Así se responde. Bueno, listo. Hagamos uno por acá abajo. A ver, creo que no sea. A ver, este en paralelo. A ver. Van a hacerle zoom si no alcanzan a ver bien. Listo. Entonces, mire este. Un circuito en paralelo. Aquí. Dice que la fuente es de 3,8 voltios y la corriente total es de 2 amperios. La corriente total. Dice, calcula la resistencia total. ¿Cómo lo podría hacer? ¿Quién me dice cómo empezar a hacerlo? Con la suma de los inversos, profe. Claro, pero usted no tiene estos valores, ¿no? Toca ya resistencia. Entonces, ¿cómo lo hace? Ve sobre Eso, toca ya resistencia. voltio ¿Por sobre qué? corriente. Porque hay una razón y es la siguiente. A ver, les rayo acá.
Listo. Resulta ya acá, listo. Y resulta que ya tengo, dice que tengo una fuente, ¿sí? Y que tengo dos resistencias en paralelo, ¿cierto? No tengo el valor de ellas. Tengo solo que dice R1 y esta es R2, ¿cierto? Pero ¿qué tengo? Tengo la corriente. Y tengo el voltaje en la resistencia. ¿Usted qué dice? Acuerde de que los valores que me dieron son, perdón, tengo tantas ventanas abiertas. Vea, 3.8 vale la fuente. 3.8 voltios y 2 amperios vale la corriente, ¿cierto? Vamos al tablero. 3.8 voltios tengo en la fuente y 2 amperios. Recuerden que esto es equivalente, estas dos resistencias, ¿sí? Serían equivalentes a una nomás. O sea que este circuito podría simplificar sin decirlo y decir así. ¿Sí? Y esto sigue pasando, y igual siguen los 2 amperios acá y sigue los 3.8 voltios de la fuente. ¿Sí? Entonces simplemente, como ya tengo el voltaje, porque mire, el voltaje en la fuente es el mismo que hay aquí en la resistencia, y también tengo la corriente porque de aquí tengo que 2 amperios, y esto es un circuito así, la corriente es la misma, ¿cierto? Entonces es sencillo, aplicar la ley de Ohm. Resistencia es igual a voltaje sobre corriente. Tengo el voltaje 3.8. Tengo la corriente 2 amperios. ¿Cuánto me da eso? 1,9. 1,9. 1,9 ohms. 1,9, ¿Listo? ohmios. Entonces la respuesta es 1,9 ohms. Entonces, ¿cómo la hacen aquí? Aquí, bueno, 1,9 y no olviden ponerle ohmios. ¿Listo? Entonces solo hay dos tipos de ejercicios, de circuitos. Tarde con este temita de circuitos y resistencias, y ya con eso estaríamos preparados para el lunes y hacer una evaluación. ¿Listo, muchachos? De todo lo de este mes. Vamos a cerrar el mes el día lunes, o si quieren el día, no, mentira, sí, el día lunes porque el sábado tienen con Adila, no, el lunes. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, muchachos? Profe, entonces la evaluación sería por qué, por ti o cómo, profe. ¿Que si la evaluación qué, perdón? La ¿Que evaluación si la sería evaluación qué me decían? que si la evaluación sería por quizzes o por qué medio, o sea, ¿cómo la haríamos? Pues eso lo podemos hablar. Pues a ver, a mí me gustaría quizzes porque se puede hacer en vivo, dejamos un tiempo prudente para cada pregunta y podríamos hacerlo rápido, ¿sí? Pero si quieren, podría ser también por su formulario, y como les parezca a ustedes mejor. Profe, pues a mí me gusta más por quizzes. No sé qué opinan los demás compañeros, pero es más práctico. Por medio de este Sí, podemos formulario es hacerla. productivo. Yo estoy de acuerdo también con Maritza. Yo Sí, también. profe, por ahí estaría bien. Lo podemos hacer más rápido por ahí, pues dejando un tiempo un poco más largo para las preguntas y hacemos ahí la evaluación. La hacemos en vivo, pues para que de una vez salgamos de eso, ¿listo? Listo, profe. Profe, gracias. Listo. Entonces nos vemos el jueves, ¿listo? Bueno, pues hasta Hay luego. una interferencia.
No, profe, que esté Alguien está bien. intentando Gracias. hablar, pero no le escucho. Alguien está intentando hablar, pero no le escuché nada, la verdad. Por acá pregunta. ¿Ahora sí me escucha? Sí, ahora le escucho. ¿Usted ya envió ese link por WhatsApp? Sí, lo acabé de enviar aquí, a ver. Aquí está, dice actividad 6, circuitos. Profe, muchas gracias. Igual también, si pierden ese enlace, en el Padlet está, ¿listo? En el Padlet, en la Listo. última actividad, a ver. Aquí está, actividad 6, circuitos también, ¿listo? Profe, disculpe una pregunta. Gracias.